Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 14. Una pequeña porción de serenidad. El ferry cortaba suavemente las tranquilas aguas turquesas. Su zumbido constante se mezclaba con el susurro de una brisa marina que traía un leve aroma a sal y el perfume distante del frangipani. Rebeca y Saro estaban de pie en la cubierta abierta, el fresco de la mañana contrastando con el calor persistente de Pattaya. En ese espacio silencioso entre el bullicio del caos neón y la promesa de una isla suave y virgen, el mundo parecía ser una pausa. La mirada de Rebeca se perdía en el horizonte mientras murmuraba: casi olvidé lo inmenso que es el mar. Hace que todo el ruido de la ciudad parezca trivial. Cada palabra cargada con la introspección de alguien que se reconecta con una parte de sí misma que había estado oculta tras hojas de cálculos ordenadas y rutinas programadas. Saro, siempre irreverente pero inusualmente pensativa esa mañana, esbozó una sonrisa mientras ajustaba la correa de su cámara. Trivial, ¿eh? Supongo que por eso siempre estoy persiguiendo tormentas. Hace que la vida sea interesante. Había un matiz juguetón en su tono, aunque sus ojos insinuaban recuerdos demasiado crudos para ignorarlos del todo. O tal vez es porque algunas partes de nosotras están hechas para ser salvajes. El ferry se deslizó hacia el tranquilo puerto de Koh Samet con una facilidad lánguida que contrastaba fuertemente con el caos neón que habían dejado atrás. En la cubierta abierta, mientras la brisa fresca de la mañana jugaba con mechones sueltos de cabello, Rebeca y Saro se apoyaban casualmente en la barandilla. El mar se extendía ante ella en infinitas tonalidades de azul y la arena blanca de la isla asomaba entre grupos de palmas exuberantes. Rebeca rompió el silencio, su tono pensativo pero impregnado de su característico humor seco. Lo juro. Ahora mismo el océano hace que Pattaya parezca una mala pesadilla. Es casi como si la naturaleza misma nos estuviera diciendo: cálmense ustedes dos. Saro resopló lanzando una mirada al agua agitada. Sí, como si yo fuera una tempestad esperando estallar. ¿Sabes? Soy más un huracán que una brisa marina suave. Hizo una pausa y luego añadió con un brillo juguetón: ¿y tú? ¿Qué serías, tigre? ¿Una llovizna delicada y bien cuidada? Rebeca puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Quizás. Estoy acostumbrada al orden, preciso y predecible. Pero aquí, con este azul interminable y este silencio, no puedo evitar sentir que tal vez el caos no sea tan malo, incluso si arruga algunos papeles bien planchados. Su intercambio fluyó sin esfuerzo entre ellas. El tono de Saro cambió mientras continuaba. Siempre hablas de tus raíces y de tu vida perfectamente planeada en Londres. ¿Y si te dijera que un poco de locura podría ser el mejor tipo de regreso a casa? ¿Locura?, repitió Rebeca arqueando una ceja mientras miraba hacia el horizonte. ¿Te refieres a perderse en un laberinto de giros inesperados, donde cada giro equivocado podría ser un desvío hacia algo extraordinario? Exactamente, dijo Saro, su voz suavizándose apenas. Verás, he pasado mi vida esquivando expectativas. Cuando mi mamá se fue de Bangkok, yo todavía era joven e ingenua, y aprendí a confiar en el sarcasmo para mantener el dolor a raya. A veces creo que eso es todo lo que sé: equilibrar el caos y fingir que es libertad. La mirada de Rebeca era firme, una mezcla de curiosidad y empatía cruzando sus facciones. Entiendo eso. El orden siempre ha sido mi refugio, pero tal vez he tenido demasiado miedo de dejar entrar lo salvaje. Esto aquí y ahora me hace preguntarme si me estoy perdiendo una parte de mí que nunca reconocí del todo.
guardaron silencio por un momento mientras el ferry se mecía suavemente, ambas perdidas en sus pensamientos. Luego, como si fuera una señal, la bocina del barco resonó suavemente a lo lejos. Cuando finalmente bajaron del barco y pisaron el muelle soleado de la isla, su conversación se reanudó con una energía renovada. Caminando por un tramo tranquilo de la playa, las dos intercambiaban comentarios como si estuvieran compartiendo una broma interna. Estoy tentada a creer que la mejor forma de medir una vida no es por los plazos ni por los estados de cuenta, reflexionó Rebeca, mirando de reojo a Saro. Tal vez sea por la cantidad de atardeceres que has perseguido, o los secretos que te has atrevido a susurrarle al mar. Saro rió un sonido agudo y sabio. ¿Y si reescribiéramos nuestras propias reglas? Imagina un departamento donde tu caos organizado se encuentra con mi desorden bellamente impredecible. Le dio un codazo a Rebeca. Apuesto que nuestra lista de compras parecería un acertijo. Solo si prometes dejarme etiquetar cada artículo, replicó Rebeca con una sonrisa burlona pero sincera. No puedo evitarlo. La precisión es mi zona de confort. Pero quizás podría aprender a disfrutar un poco del desorden, si eso significa experimentar más de esto. Su gesto abarcó no solo el impresionante paisaje, sino también la atracción no dicha entre ellas. Se detuvieron junto a un grupo de palmeras, sus sombras largas bajo la luz temprana. Los ojos de Saro se tornaron serios por un momento. ¿Sabes? A veces me pregunto si me escondo detrás de todas estas bromas, porque tengo miedo. Miedo de lo que pasa si dejo entrar a alguien de verdad. La expresión de Rebeca se suavizó. Tal vez yo tenga miedo de cambiar mi vida por una aventura caótica. Pero estando aquí contigo, no puedo evitar pensar que algunos riesgos valen la pena, incluso si eso significa arriesgar un poco de caos. La arena estaba cálida bajo sus pies mientras caminaban, ese tipo de calidez que parecía haber estado esperándolas todo el tiempo. El océano se extendía como un suspiro interminable, las olas lamiendo perezosamente la orilla. Era una belleza ridícula, el tipo de escenario que haría que Rebeca pusiera los ojos en blanco si lo leyera en un artículo de viajes. Entonces, dijo Saro con voz arrastrada, con las manos en los bolsillos de sus pantalones de lino sueltos. ¿Qué opinas? ¿Será Koh Samet el lugar donde Rebecca Armstrong finalmente se desmorona? Rebeca resopló. ¿Desmoronarme? Para nada. Con suerte apenas me aflojaré un poco. Tal vez pierda un hilo. Saro sonrió. Y yo que esperaba una crisis existencial en toda regla. Lamento decepcionarte, respondió Rebeca dándole un codazo. Pero dime, ¿cómo se mide un desmoronamiento adecuado? ¿Es cuando empieza uno a usar sandalias sin ironía? ¿O cuando deja de revisar compulsivamente si hay wifi? Oh no, es mucho peor que eso, dijo Saro con fingida sinceridad. Sabrás que estás completamente perdida cuando empieces a decir My Pain Right con convicción. Rebeca fingió escandalizarse. Así que la rendición definitiva es abrazar una frase tailandesa que significa que todo está bien. Exacto. Saro sonrió con picardía. Nada de itinerarios de viajes tan detallados que hagan que el manual de mi cámara parezca un panfleto. Solo energía pura, sin filtros, de al diablo todo. Rebeca murmuró como si le estuviera considerando. Sabes que mi versión de esa energía probablemente sea pedir una comida sin revisar las reseñas primero, ¿verdad? Saro suspiró dramáticamente. Patético, pero supongo que es un comienzo. Caminaron un poco más, la brisa marina acariciándole suavemente la piel,
hasta que llegaron a una pequeña formación rocosa donde las olas le salpicaban los tobillos. Saro se apoyó en un tronco desgastado por el tiempo, observando a Rebeca con esa sonrisa perezosa y conocedora suya. «¿Qué?», preguntó Rebeca, cruzándose de brazos. Saro le dio la cabeza. «Solo me preguntaba cuánto tiempo va a pasar antes de que admitas que te gusta estar aquí». Rebeca resopló. «Nunca dije que no me gustaba estar aquí». «Tampoco dijiste que sí». «Estaba por decirlo». Saro chasqueó la lengua. Clásica Armstrong, siempre dudando. Solo di las palabras. «Saro, tenías razón. Pertenezco a Tailandia. Debería abandonar mi vida estirada de Londres y dedicarme a las siestas en la playa y a los cócteles dudosos de ron». Rebeca entrecerró los ojos. «¿Siestas en la playa? ¿Estás insinuando que me convierta en ti?» Saro abrió los brazos. «¿Sería algo tan malo?» Rebeca fingió examinarla de arriba abajo. «Bueno, pareces irritantemente descansada. Pero no, creo que conservaré algo de dignidad». «Gracias». Saro sonrió. Está bien. Conserva tu dignidad. Pero respóndeme esto. Si te mudaras aquí, ¿qué tipo de vida tendrías?» Rebeca dudó. La idea había sido divertida e inofensiva hace un momento, pero de pronto se sintió pesada y peligrosa. Supongo que escribiría. Tal vez por fin terminaría algo que no estuviera dictado por un editor que cree que autenticidad significa mencionar los 3 lugares turísticos más obvios de un país. Saro asintió aprobando. ¿Y dónde vivirías? ¿En algún lugar caótico y bullicioso? ¿O tendrías una de esas casitas junto al mar fingiendo que estás por encima de todo, pero secretamente romantizando tu existencia? Rebeca puso los ojos en blanco. La segunda opción suena peligrosamente cercana a que me llames hipster. Es decir, Sara hizo un gesto. Si el café artesanal sobrevalorado te queda. Rebeca soltó una risa entre dientes. Está bien, tal vez tendría un lugar pequeño. Nada demasiado extravagante, solo lo suficiente. La expresión juguetona de Saro se suavizó. ¿Lo suficiente para qué? Rebeca dudó, de repente muy consciente de la forma en que el viento jugaba con los rizos de Saro, de cómo su camisa colgaba suelta en el cuello, revelando apenas un toque de piel bronceada. Lo suficiente para sentir que pertenezco, que no estoy solo de paso. Saro no dijo nada por un momento. Cuando finalmente habló, su voz más baja con el peso de algo no dicho debajo. «Te verías bien aquí», murmuró. Rebeca sintió esas palabras como un lento arrastre de calor por el pecho. No era una confesión, no exactamente, pero tampoco era nada. Así que hizo lo mejor que sabía hacer. Desvió. «Bueno, obviamente», bromeó lanzando su cabello hacia atrás con dramatismo. «Tengo el cutis perfecto para la vida isleña, lo suficientemente pálido como para preocupar a los extraños, pero aún así capaz de quemarse a la sombra». Saro soltó una carcajada sacudiendo la cabeza. «¿Ves? Por eso no puedo decir cosas bonitas. Las arruinas». Rebeca sonrió con picardía. «Prefiero el término mejorarlas». Saro la miró divertida por un largo rato y de pronto extendió la mano. Rebeca la miró con suspicacia. «¿Qué?» «Vamos», dijo Saro. «Estás teniendo una revelación emocional. Necesitamos conmemorarlo». Rebeca resopló. «¿Con qué? ¿Un abrazo grupal? ¿Una proclamación dramática al atardecer?» Saro movió los dedos. «Un chapuzón. Un chapuzón, tigre». Rebeca gimió. «Eres insufrible. Y aún así aquí estás, ¿no?» Rebeca exhaló por la nariz, poniendo los ojos en blanco hacia el cielo antes de tomar la mano de Saro. «Si me ahogo, te voy a perseguir como fantasma». Saro sonrió.
no esperaría nada menos. Y con eso corrieron hacia las olas, la risa estallando en el aire matutino como algo que ninguna de las dos podía sostener del todo, pero que tampoco estaban listas para soltar. El trayecto por la costa hacia Rayón fue uno de esos viajes que hacían que el tiempo se sintiera elástico, estirándose y doblándose entre los largos tramos de playa doradas y vegetación densa. La carretera zumbaba bajo sus neumáticos, el mar apareciendo y desapareciendo de la vista como un pensamiento persistente que ninguna quería reconocer del todo. Saro tenía una mano en el volante y la otra ajustando perezosamente el volumen de la música que salía de su teléfono. Rebeca iba en el asiento del pasajero, con las piernas estiradas, las gafas de sol calzadas en la nariz, fingiendo leer sus notas, pero en realidad observando la forma en que la luz del sol dibujaba sombras a lo largo de la mandíbula de Saro. «He decidido», anunció Rebeca cerrando su cuaderno con un suspiro dramático. Saro arqueó una ceja, pero mantuvo la vista en la carretera. ¿Ah, sí? ¿Otro gran descubrimiento existencial? Rebeca sonrió con picardía. Para nada. He decidido que necesitamos salir de nuestra zona de confort para esta próxima parte del artículo. Algo verdaderamente absurdo, algo que nuestros lectores no esperarían. Por favor, no digas entrenamiento de Muay Thai. Me gusta mi cara tal como está. Rebeca tarareó pensativa, tocándose el mentón. ¿Qué tal la apicultura? Saro soltó una carcajada. ¿Qué? Hay una granja de abejas en Rión, dijo Rebeca, con la sonrisa agrandándose. Es educativo, genial para el turismo sostenible. Además, la simple comedia de nosotras vestidas con trajes de abejas completos es icónico. Saro resopló. ¿Rebecca Armstrong caminando voluntariamente hacia un enjambre de abejas? Nunca pensé que viviría para verlo. Rebeca se encogió de hombros. Estoy ampliando mis horizontes. Oh, así que ahora eres aventurera. Soy de mente abierta, corrigió Rebeca, empujando sus gafas de sol hacia arriba. Hay una diferencia. Saro chasqueó la lengua sonriendo. Está bien, pero si empiezas a gritar en cuanto una abeja se te posa encima, voy a sacar fotos y ponerlas en el artículo. Rebeca puso los ojos en blanco. Como si dejaras pasar la oportunidad de documentar mi sufrimiento. Saro se dio golpecitos en la sien. ¿Ves? Sí me conoces. El resto del camino transcurrió con conversaciones ligeras, interrumpidas solo cuando Saro tomó un desvío al azar por una calle secundaria porque tenía un presentimiento. Esto, por supuesto, las llevó a un puesto junto a la carretera donde una anciana vendía helado de coco en cáscaras recién abiertas, y Rebeca tuvo que admitir a regañadientes que a veces la espontaneidad no era lo peor del mundo. Para cuando llegaron a la granja de abejas de Rión, el sol estaba alto, bañando el paisaje con un resplandor dorado como la miel. El aire estaba impregnado con el aroma de las flores y algo dulzón. Las abejas zumbaban perezosamente a lo lejos, su zumbido colectivo un murmullo rítmico y grave. El guía de la granja, un hombre alegre de unos 60 años, las recibió con un entusiasmo que sugería que realmente creía que las abejas eran la solución a todos los problemas del mundo. En pocos minutos estaban enfundadas en trajes blancos de apicultor, con velos de malla cubriéndoles el rostro. Esto es lo menos atractivo que he usado en mi vida, dijo Rebeca sin expresión, mirando su reflejo en una ventana cercana. Saro, ajustándose los guantes, sonrió. Tonterías. Eres una visión. Como una astronauta muy digna, o una apicultora que combate el crimen en su tiempo libre. Rebeca resopló. Sí, ya lo veo. La vengadora del aguijón. Saro sonrió. Yo vería esa película. Siguieron al guía hasta una de las cajas de colmenas, donde él levantó cuidadosamente un marco de madera repleto de abejas. Ahora, si miran de cerca, dijo, pueden ver a las abejas obreras atendiendo el panal. Rebeca se inclinó, fascinada a pesar de sí misma.
En realidad son bastante elegantes. Saro le empujó suavemente con el hombro. Cuidado, Armstrong. Estás peligrosamente cerca de apreciar la naturaleza. Rebecca la ignoró y siguió observando, escribiendo notas rápidas en su cuaderno mientras Saro tomaba sus fotos. El guía continuó hablando sobre la estructura de la colonia, la polinización y la producción de miel, pero Saro, previsiblemente, estaba más interesada en el drama de todo eso. Entonces, dijo mirando a las abejas, ¿me estás diciendo que hay solo una reina y que simplemente se sienta ahí mientras todas las demás trabajan sin descanso para servirla? El guía asintió entusiasmado. Exactamente. Saro se volvió hacia Rebecca sonriendo. Suena familiar, ¿no? Rebecca soltó un suspiro poco impresionado. Si estás insinuando que hago que hagas todo el trabajo duro mientras yo me recuesto en el lujo, lo estoy insinuando totalmente. Rebecca bufó. Eres ridícula. Saro extendió los brazos. Piénsalo. Tú te paseas, haciendo observaciones ingeniosas mientras yo, tu humilde abeja obrera, capturo todos los momentos. Cargo las bolsas, encuentro los mejores lugares para comer. Yo literalmente planeé todo este viaje, contraatacó Rebecca. Saro hizo un gesto desdeñoso. Detalles. El guía, bendito sea, observaba su intercambio con una leve sonrisa divertida. Cuando pasaron a la parte de la degustación de miel del recorrido, Saro sumergió una cucharita de madera en un lote fresco y se le ofreció a Rebecca. Toma, prueba esta. Está infusionada con flores de longan. Rebecca dudó un momento antes de inclinarse y aceptar la cuchara. La miel era rica, floral, con una complejidad que no esperaba. Se lamió los labios contemplando el sabor. Saro la observaba, no con la típica mirada burlona y sonriente, sino con algo más suave, algo que rápidamente enmascaró tras una sonrisa. ¿Y bien? Rebecca tragó inclinando la cabeza. Esperaba que fuera más dulce. La mirada de Saro se mantuvo. Te sorprendería cuántas cosas son más complicadas de lo que parecen. El peso de esas palabras quedó flotando entre ellas. No era pesado, pero tampoco era ligero. Rebecca carraspeó dejando la cucharita a un lado. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuánta miel tengo que comprar antes de poder declararme oficialmente apicultora? Saro sonrió, dejando pasar el momento. Al menos 1 litro. Y tienes que nombrar a tu primera abeja. Rebecca fingió pensar profundamente. Sir Zumbido el tercero. Saro asintió aprobando. Respetable. Heredero al trono de la miel, sí. Para cuando salieron de la granja, el sol ya empezaba a bajar en el cielo. Cargaron los frascos de miel recién comprados en el asiento trasero del auto alquilado. Rebecca se recostó contra la ventana observando cómo el paisaje dorado pasaba velozmente. No puedo creer que voy a decir esto, murmuró. Pero hoy fue sorprendentemente agradable. Saro la miró de reojo divertida. Vaya, altos elogios viniendo de su majestad. Rebecca sonrió de lado, lanzándole una mirada. No dejes que se te suba la cabeza, abeja obrera. Demasiado tarde. Mientras se internaban más en la noche, la tensión entre ellas seguía allí, bajo las bromas, bajo el diálogo fácil. Pero por ahora ninguna de las dos presionó. Aún quedaban 4 días antes del vuelo de regreso de Rebecca, y por ahora eso era suficiente. La tarde-noche en Rión tenía su propio ritmo lánguido, una mezcla de aire salado, risas distantes de un bar junto a la playa y el murmullo constante del océano susurrando contra la orilla. Después de la granja de abejas y su desvío lleno de hipótesis irreverentes, Rebecca y Saro terminaron en un bar rústico junto al mar, donde el resplandor neón era suave y el ambiente relajado. Se acomodaron en sillas de mimbre descoloridas alrededor de una mesa de madera desgastada, cada una con una bebida fresca y una chispa compartida de picardía. Saro rompió el silencio con una sonrisa ladeada. Entonces, tigre,
después de toda esta locura epícola, ¿te sientes más cerca de declararte una auténtica isleña? ¿O todavía te aferras a esas rígidas hojas de cálculos londinenses? Rebeca rió, un sonido seco que se mezcló con el tintineo del hielo en su vaso. Podría considerarlo si pudiera cambiar Excel por atardeceres infinitos, pero todavía no estoy segura de querer cambiar mi caos organizado por tu desorden bellamente impredecible. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Y sin embargo, aquí estoy, preguntándome si las dos juntas podríamos crear algo que valga la pena quedarse. Los ojos de Saro brillaron. Ah, la siempre práctica Armstrong, poniéndose un poco blanda. Pero en serio, ¿qué significa quedarse para ti? ¿Reclamar tus raíces o simplemente perderte en una buena y vieja escapada isleña? Tocó la mesa con los dedos, su tono ligero pero con una curiosidad genuina. Rebeca dio un sorbo pensativo a su bebida, su mirada perdida en el horizonte oscuro donde el mar se encontraba con el cielo. Supongo que es un poco de ambas cosas. Siempre he valorado el orden, pero la idea de mezclarlo con un poco de espontaneidad es tentadora. A veces me imagino aquí, escribiendo bajo el cielo abierto, lejos de las restricciones de Londres. Sus ojos se encontraron con los de Saro y por un momento el habitual intercambio de bromas dio paso a una intensidad tranquila. Pero luego me preocupo. ¿Y si ese caos termina por consumirlo todo? Saro arqueó una ceja. ¿Consumirte? Tira, creo que es más probable que tú me consumas a mí. Soy prácticamente el estandarte de piérdete para encontrarte. Hizo una pausa, luego añadió con tono juguetón. Pero tú eres la que ha estado escribiendo sobre una vida menos ordinaria desde el día en que nos conocimos. Rebeca sonrió, apartando un mechón de cabello de su rostro. Tal vez sí. Y tal vez ya me cansé de fingir que no tengo curiosidad por lo que pasa cuando mezclas un poco de espontaneidad con planificación cuidadosa. Curiosidad, dijo Saro, su voz suavizándose mientras se recostaba contra la madera gastada. ¿Y si te dijera que las mejores aventuras son aquellas en las que no tienes todas las respuestas? Donde el viaje es tanto sobre los desvíos inesperados como sobre el destino final. Los ojos de Rebeca brillaron con picardía. Entonces tendrías que prometerme que no destruirías por completo mi vida, a menos que, por supuesto, me ofrezcas como tu desastre personal. Saro rió, un sonido profundo y cálido que resonó con el suave romper de las olas. Jamás dejaría que te descarrilara sin luchar. Además, tú ya me mantienes alerta. Se quedaron en silencio por un momento, interrumpido solo por el murmullo distante de una motocicleta. Rebeca miró su reloj y luego a Saro, su tono cambiando apenas. ¿Sabes? No estoy segura de cuánto tiempo más puedo fingir que mi vuelo de regreso a Londres no es ya una fecha límite inminente. 4 días. No es mucho tiempo para resolver todo esto. La mirada de Saro se volvió introspectiva por un instante, antes de cubrirla con una sonrisa sarcástica. Fechas límites. Yo diría que si vamos a escribir nuestras propias reglas, siempre podemos extender el borrador unas páginas más. Además, ¿no es eso lo que hace que estos días sean deliciosamente inciertos? La sonrisa de Rebeca fue tanto triste como tierna. La incertidumbre está bien cuando estás con alguien que hace que se sienta como un desafío que vale la pena aceptar. Pausó, tocando la mesa con un dedo. Quizás algún día,
Cuando termine con mis hojas de cálculo y mis horarios de té, deje entrar el caos un poco más, de forma permanente. Saro se inclinó hacia adelante y apretó brevemente la mano de Rebeca. Una chispa de sinceridad entre tanta broma. Tal vez lo hagas, tigre. Y hasta entonces podemos disfrutar este momento. Brindaron con sus vasos, el tintinear del cristal mezclándose con los sonidos suaves de la noche, como sellando un pacto silencioso. La conversación continuó, escapes audaces de lo mundano y el fino arte de equilibrar el orden con desórdenes hermosos e impredecibles. Cada broma, cada desafío entre risas, profundiza la comprensión silenciosa entre ellas. En ese bar íntimo, tenuamente iluminado junto al mar, con la promesa de unos días más suspendidas en el aire, Rebeca y Saro dejaron que sus palabras, afiladas, sinceras y deliciosamente vulnerables, acercándose poco a poco a un futuro que ambas estaban demasiado asustadas y demasiado ansiosas por explorar.